Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante y te invitamos a formar parte de esta gran familia. Solo tienes que darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Para los que ya nos conocen, gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Hoy prepárense porque tenemos un tema explosivo. Sí, así como lo oyen. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que nos tiene a nosotros, aquí con la adrenalina al máximo. Vamos a hablar, ni más ni menos, de Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¡Ay, Dios mío! Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, esa pareja que nos hizo creer que el amor de las novelas podía trascender la pantalla, esa pareja que, esa pareja de la que todos nos hemos preguntado, ¿realmente hubo algo más allá de la pantalla? ¿Realmente ese amor que vimos era solo actuación, un talento actoral superlativo, o era algo más profundo, algo real, algo tangible? Pues bien, amigos míos, agárrense fuerte porque la información que les traemos hoy es para dejarte sin aliento. Vamos a analizar, vamos a desmenuzar, vamos a investigar cada uno de los indicios, cada una de las señales, cada uno de los rumores que han circulado durante años para llegar, o al menos intentarlo, a una conclusión que, si bien no será definitiva, porque solo ellos conocen la verdad absoluta, se acercará lo más posible a la realidad. Ander Ercel y Kerem Bürsin realmente explotaron su relación con un imbras. ¿Realmente se confirmaron todos nuestros sueños? Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y certezas, quiero recordarles que este vídeo está hecho con todo el cariño del mundo para ustedes, los fans incondicionales de esta pareja. Queremos que se sientan cómodos, que disfruten de la información que les traemos y, sobre todo, que participen activamente con sus comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, vamos a recapitular un poco para los que no están del todo al tanto del contexto. Ander Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, pero también a nivel internacional. Dos actores talentosos, carismáticos, guapos, con una legión de seguidores en todo el mundo que admiran su trabajo y su personalidad. Dos estrellas que brillan con luz propia y que, cuando se juntaron, crearon una supernova de emociones. Coincidieron en el set de la serie Senkalkapm, una comedia romántica que, desde el primer momento, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global que trascendió fronteras e idiomas. La química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían era palpable. En la serie interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, que, seamos sinceros, eran dignos de un culebrón venezolano, terminaba encontrando el amor verdadero. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy delgada, casi invisible. Los fans, nosotros mismos incluidos, empezamos a sospechar que entre Ande y Kerem había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Los gestos sutiles, las miradas cómplices, las sonrisas que lo decían todo, los momentos compartidos fuera del set, ya fueran escapadas a restaurantes, paseos por la ciudad, o simplemente fotos casuales en redes sociales. Todo apuntaba a que el amor que veíamos en la pantalla se había trasladado a la vida real, a la rutina diaria. Y claro, los rumores empezaron a circular con fuerza, alimentados por las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación especializados en farándula. Se les vio juntos en varios eventos, se les fotografió de vacaciones, en lugares paradisíacos que solo podemos soñar, se les escuchó hablar el uno del otro con un cariño especial, con una admiración mutua que iba más allá de lo profesional. Pero a pesar de todo, ellos siempre mantuvieron silencio, una actitud que alimentó aún más las especulaciones. Negaban cualquier relación sentimental, insistían en que solo eran amigos, que solo había una gran admiración y respeto mutuo entre ellos, que la química en pantalla era simplemente el resultado de su talento actoral y su profesionalismo. Pero, ¿realmente les creímos? Bueno, algunos sí, quizás por ingenuidad o por respeto a su privacidad. Otros no tanto porque la evidencia circunstancial era demasiado contundente para ser ignorada. La esperanza de que fueran algo más nunca se apagó del todo, permaneciendo como una llama tenue pero persistente en el corazón de los fans.
Y es que, seamos sinceros, es muy difícil creer que dos personas con tanta química, con tanta conexión, con tanta complicidad, no sientan nada el uno por el otro. Era como si estuvieran jugando al despiste, como si estuvieran escondiendo algo importante, algo que si se revelara, rompería Internet. Y así pasaron los meses, los años. La serie terminó dejando un vacío enorme en el corazón de los fans, y en nuestras noches de insomnio, cada uno siguió con sus proyectos profesionales, buscando nuevos horizontes y desafíos actorales, pero los rumores sobre su relación nunca desaparecieron por completo, persistiendo como un eco constante. Siempre había algún indicio, alguna foto borrosa, algún comentario ambiguo que volvía a encender la llama de la esperanza, haciendo que los fans volvieran a soñar con la confirmación de su romance. Y entonces llegamos al punto clave de este vídeo, el famoso imbras. ¿Qué es este imbras? ¿A qué se refiere? Pues bien, amigos míos, se trata de una imagen, una fotografía, un vídeo, aunque un audio también podría valer, algo que supuestamente confirmaría la relación entre Hande y Kerem de una manera explícita, de una manera innegable, sin dejar lugar a dudas ni interpretaciones. Un momento capturado en el que se les vería juntos, felices, enamorados, sin necesidad de palabras, porque a veces, una imagen vale más que 1000. Una prueba irrefutable de que todo lo que habíamos sospechado durante años era cierto, de que el amor de Senkalkam había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad palpable. Un verdadero santo grial para los fans de esta pareja. Pero, ¿existe realmente este imbras? ¿Es real o es solo una fantasía de los fans, una invención producto del deseo y la idealización? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la verdad se vuelve esquiva y la especulación alcanza su punto álgido. A lo largo de los últimos años han circulado varias imágenes y vídeos que se han atribuido a este supuesto imbras, convirtiéndose en objeto de análisis exhaustivo por parte de los fans. Algunas de ellas eran montajes burdos, creados con Photoshop y poca habilidad, fácilmente descartables como falsificaciones. Otras eran fotos tomadas fuera de contexto, interpretadas de manera errónea y amplificadas por la maquinaria de los rumores. Y otras parecían ser más genuinas, más reales, capturando momentos de cercanía y complicidad entre Hande y Kerem. El problema es que ninguna de ellas había sido confirmada ni desmentida por los propios Hande y Kerem, manteniendo un silencio absoluto al respecto. Siempre quedaba la duda, siempre quedaba la incertidumbre, impidiendo que los fans pudieran celebrar la confirmación de su romance de manera definitiva. Sin embargo, en los últimos meses han surgido nuevas informaciones, nuevos testimonios, nuevas evidencias que parecen indicar que el imbras sí existe, y que además fue algo más que un simple abrazo. Al parecer, durante un viaje que hicieron juntos a las Maldivas, un destino paradisíaco famoso por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, Hande y Kerem se dejaron llevar por la pasión y el amor, y decidieron dar un paso más en su relación, formalizando su compromiso de alguna manera. Se dice que allí, en ese paraíso tropical, bajo el cielo estrellado y el sonido de las olas, se prometieron amor eterno y sellaron su compromiso con un gesto que quedó grabado para siempre en la memoria de quienes fueron testigos de ese momento, ya fuera un abrazo, un beso o incluso algo más íntimo. Pero, ¿quiénes fueron esos testigos? ¿Cómo obtuvieron esta información? Aquí es donde entra en juego el papel de las redes sociales, la omnipresente herramienta que conecta a personas de todo el mundo y permite compartir información de manera instantánea. Al parecer, varias personas que se encontraban en el mismo hotel que Hande y Kerem en las Maldivas, disfrutando de unas vacaciones de ensueño, pudieron presenciar algunos momentos íntimos entre ellos, ya fuera una cena romántica a la luz de las velas, un paseo por la playa al atardecer o simplemente una conversación animada junto a la piscina. Algunos de ellos compartieron sus experiencias en las redes sociales, de manera anónima o utilizando cuentas privadas, describiendo escenas llenas de romanticismo y complicidad entre Hande y Kerem. Otros incluso llegaron a publicar fotos y vídeos de la pareja, aunque siempre de forma discreta y respetuosa, evitando mostrar sus rostros de manera clara y comprometedora. Estas publicaciones, aunque escasas y difíciles de verificar, alimentaron aún más los rumores sobre su relación y despertaron la esperanza de los fans. Pero la verdadera bomba, la verdadera confirmación de la relación entre Hande y Kerem, llegó a través de una fuente cercana a ambos actores, una persona del círculo íntimo que conocía los detalles de su vida personal y profesional. Esta persona, cuya identidad se mantiene en secreto para proteger su privacidad y evitar represalias, reveló a varios medios de comunicación especializados en farándula, tanto turcos como internacionales,
que Andy y Kerem sí estaban juntos, y que su relación era mucho más seria de lo que se había creído hasta ahora. Según esta fuente, la pareja había decidido mantener su relación en secreto durante mucho tiempo para proteger su privacidad y evitar la presión mediática, consciente de que cualquier confirmación oficial desataría una tormenta de atención y especulaciones que podría afectar su relación. Sin embargo, después de un tiempo decidieron que era hora de dejar de esconderse y vivir su amor libremente, aunque manteniendo un perfil bajo y evitando la exposición pública excesiva. Y aquí es donde entra en juego el famoso embrace. Según esta fuente, Andy y Kerem sí se abrazaron, sí se besaron, sí se demostraron su amor de una manera pública y notoria, aunque siempre dentro de los límites de la discreción y el respeto. Y aunque no hay una foto o un vídeo oficial de ese momento, una prueba irrefutable que pueda ser mostrada al mundo, existen varios testimonios y pruebas indirectas que confirman que ese embrace realmente existió, que fue un momento de conexión profunda entre Andy y Kerem, un símbolo de su amor y compromiso mutuo. Pero ojo, no todo es color de rosa en esta historia, no podemos pintar un cuadro idílico sin tener en cuenta los matices y las complejidades de la realidad. También hay que tener en cuenta que Andy y Kerem son dos personas muy reservadas, que siempre han valorado mucho su privacidad y han tratado de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Por lo tanto, es posible que nunca confirmen explícitamente su relación, que prefieran seguir manteniendo un perfil bajo y evitando la exposición mediática excesiva. Sin embargo, eso no significa que no estén juntos, ni que no se amen. Simplemente significa que quieren proteger su intimidad y evitar el escrutinio público, una decisión que es totalmente comprensible y respetable. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Realmente Andercel y Kerem Bürsin explotaron su relación con un embrace? Bueno, amigos míos, la respuesta no es sencilla, no podemos dar una afirmación categórica y definitiva. No hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas, no hay una prueba irrefutable que pueda ser mostrada al mundo. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, si analizamos todos los indicios, si escuchamos todos los testimonios, podemos llegar a la conclusión de que sí, es muy probable que Andy y Kerem estén juntos, y que su relación sea mucho más seria de lo que pensábamos. Y aunque no haya un embrace público y notorio, lo que realmente importa es que ellos sean felices, que se amen, que se cuiden el uno al otro, que construyan una relación sólida y duradera, ya sea bajo el foco de la atención mediática o en la intimidad de su vida privada. Y si deciden compartir su amor con el mundo, seremos los primeros en celebrarlo, en felicitarlos y en desearles lo mejor. Pero si prefieren mantenerlo en secreto, también lo respetaremos, entenderemos su decisión y apoyaremos su derecho a la privacidad. Lo importante es que ellos estén bien, que sigan iluminando nuestras vidas con su talento y su carisma, ya sea a través de sus actuaciones en la pantalla o simplemente a través de su ejemplo de personas auténticas y comprometidas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta: ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos? ¿Creen que el embrace realmente existió? ¿Cuáles son sus propias teorías y especulaciones sobre esta relación? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos encanta leer sus comentarios. Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo, investigando, analizando y especulando sobre este tema que nos apasiona a tantos. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para expresar nuestras opiniones de forma respetuosa y constructiva, sin caer en el fanatismo ni el acoso. En resumen, hoy exploramos a fondo el persistente rumor del romance entre Andercel y Kerem Bürsin, centrándonos en la supuesta confirmación a través de un embrace. Analizamos la química innegable que mostraron en Senkalkam, los indicios que apuntaban a una relación fuera de la pantalla, y las diversas teorías y testimonios que han surgido a lo largo del tiempo. Concluimos que si bien no existe una confirmación oficial, la evidencia sugiere fuertemente que Andy y Kerem sí tuvieron o tienen una relación especial, una conexión profunda que trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad palpable. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por compartir sus opiniones con nosotros. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y analizando los temas que les interesan y a seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo. No olviden que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación,
pensando siempre en brindarles información interesante y entretenida, en un formato ameno y accesible. Los animo a que dejen sus comentarios sobre el vídeo compartiendo sus pensamientos y opiniones sobre el tema. Nos encantaría saber qué piensan sobre Hande y Kerem, sobre su posible romance y sobre la existencia del Limbras. Su participación es muy importante para nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y ahora, para finalizar, les pedimos un favor muy especial: si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor, ya sea en la pantalla o en la vida real. Chao, chao.